Noche de debate en la octava. Tenemos hoy a Antonio Atolini, ex coordinador de vinculación internacional en el IMSS, militante de Morena y hoy candidato a la Secretaría General de su partido. A Cato Arconada, analista político, simpatizante de la 4T. Y a Fernanda Caso, periodista y analista política. Vamos a platicar de muchos temas. Bienvenidos los tres. Gracias por estar aquí. Vamos a ver cuáles son las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. ¿Qué les pareció el debate? Yo honestamente no escuché nada muy nuevo. Este es un presidente que informa todos los días. Difícilmente hay anuncios nuevos en este debate, pero quisiera empezar por preguntarles tres cosas, las tres cosas que más les han gustado de este gobierno. Solamente les voy a dar un minuto para esta parte y ya después hablamos de las cosas que no les hayan gustado. Vamos a empezar contigo, Antonio Atolini, por favor, un minuto. Bueno, por supuesto que lo más importante que a mí me gusta de este gobierno es que Morena, el instituto político que formó el presidente y por el cual hoy aspiro a ser secretario general a través del método de encuesta, ha puesto en el centro del debate un principio fundamental que a la fecha, 2 años después ya en gobierno, sigue cumpliendo. Por el bien de México, primero los pobres. Por supuesto también eso se ve reflejado en los casi 38 programas prioritarios que hay de atención a personas vulnerables, marginadas o en condición de dificultad. Pero también lo que me ha gustado y me ha gustado mucho es, porque además derriba uno de los mitos con los que la oposición ha estado reclamando a este presidente, es su posición internacional. Soy internacionalista también de formación y conozco bien de los proyectos, de los planes y de los alcances que está teniendo este gobierno. Y el tercero y más importante, que creo que además es el que se vio con más fuerza ahorita en el informe, es la revaloración moral de la vida pública de México. Hoy citó a Adam Smith, a este máximo de del liberalismo económico. Cato, por favor. Bueno, a ver, en un minuto, yo creo que el combate a la pobreza y la desigualdad es una de las... Es el principal objetivo, ¿no? Y del que deberíamos empezar a ver resultados, aunque por desgracia se nos ha cruzado esta pandemia, pero en un país del G20 con un 57% de la población en situación de pobreza y desigualdad, creo que es importante que ya haya 25 millones de personas recibiendo, y por lo tanto muchas más familias recibiendo programas sociales. Creo que, en segundo lugar, el combate a la corrupción, porque finalmente este gobierno llegó también con una bandera transversal, ¿no? En el que hay una crítica al modelo económico, pero que se expresa en un modelo justamente corrupto, ¿no? En un Estado diseñado prácticamente para ser robado, para vaciarlo y saquearlo. Y en tercer lugar, pues me gustaría colocar la cuestión de los derechos humanos, el tema de las víctimas, de los desaparecidos, otro enfoque, ¿no? Para enfrentar la violencia y las consecuencias y el saldo de la guerra contra el narco, y que todo eso quizás se ejemplifica en la cuestión de Ayotzinapa, ¿no? Que es probablemente la metáfora más sangrienta de lo que es la narcopolítica en México. Gracias, Cato. Fernanda Caso, un minuto. ¿Qué te ha gustado de este gobierno? 2 o 3 cosas. Mira, creo que coincidiría con Toño. Creo que el trabajo de la Cancillería ha sido muy bueno. Diría yo que la Cancillería es tal vez la única secretaría que ha hecho un trabajo como pulcro, innovador, arriesgado. Creo que han cuidado las formas, pero realmente se han atrevido a construir con el mundo, particularmente en un momento como este que era complicado con la pandemia. Creo que México ha asumido el liderazgo en muchos sentidos que era importante. Me gustaba el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Todavía le tengo algo de fe. No ha resultado como se planteaba, pero creo que era una buena iniciativa, es una buena iniciativa. Y finalmente me gusta que el presidente se haya mantenido él personalmente fiel a su lógica de la austeridad personal. Creo que desde el poder mandar ese mensaje es importante. Bueno, lo mismo,
tristemente no se ha podido reflejar hacia abajo, los funcionarios de su gobierno no lo comparten, pero él, al menos en sentido estricto, es algo que ha mantenido. Bien, gracias Fernando. Ahora, ¿qué cosas no les han gustado de estos 2 años de gobierno? Voy a empezar con Antonio Atolini. Estoy seguro, Antonio, que hasta a ti hay cosas que no te han gustado. Le va a costar, le va a costar. 1 minuto, por favor, Antonio. Bueno, creo que en términos de lo que este gobierno representa, una vorágine de cambios, de desmantelamiento de un viejo régimen, una de las cosas que no me ha gustado es cómo Morena ha dejado solo al presidente. Nosotros esperamos muchas cosas del presidente, pero yo creo que el presidente López Obrador también espera muchas cosas de nosotros, y muchas veces se ha visto al presidente convocando, por ejemplo ahorita, para que la gente salga a recolectar firmas para ver si enjuiciamos o no a los expresidentes, algo que mencionó incluso en su informe. Él estaría por la negativa, pero está consultando al pueblo, está también solicitando a la gente que apoye al gobierno y al personal médico con la compra de los cachitos del avión. El presidente sigue avanzando en su idea de la democracia participativa, sigue avanzando considerando que esa es el estadio superior de la democracia, y vemos que Morena, los gobiernos locales emanados de Morena y algunos representantes en los estados, parece ser que no lo escuchan. Justo de eso va parte de la propuesta que tenemos para la Secretaría General. Gracias, Antonio. Cato Arcona, da 1 minuto, por favor. ¿Qué no te ha gustado de este gobierno? Bueno, creo que de repente la lectura y la aproximación y la reacción ante la ola feminista que viene atravesando América Latina, y que de repente creo que incluso por una cuestión generacional no se ha leído bien en varios espacios de este gobierno, incluso creo que se traduce en una falta de capacidad de diálogo, de hablar lenguajes comunes. No me gusta, creo que se debería poner más atención a esa cuestión. También no me gusta que en el gobierno haya tantas contradicciones y tantos diferentes proyectos o lecturas políticas que se expresan incluso en proyectos diferentes. Creo que sí es necesario que Morena, y en este caso el propio Ejecutivo, tengan una base amplia, pero creo que hay muchas contradicciones entre gente, por ejemplo, que sigue todavía defendiendo el modelo neoliberal. Y pues creo que justamente en la cuestión, aunque hay todo un avance en la cuestión de derechos humanos, creo que todavía queda muchísimo por hacer para resarcir justamente las consecuencias del modelo neoliberal y de despojo que sobre todo se implementó con mucha violencia. Gracias, Catu. Fernanda Caso, por favor. Bueno, a mí lo que no me gustan son los resultados. Creo que lo que hemos visto del gobierno son buenas intenciones, pero que no están teniendo como consecuencia disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad, mejores condiciones de violencia. Y no me gusta ver un gobierno que además no pone atención en los resultados, que su única métrica es instrumental. Es cuánto dinero transferí, es cuántas becas se están dando, cuántos hospitales se hicieron, y no realmente cómo eso se está traduciendo en mejores condiciones de vida para la población. Creo que eso es un error, no únicamente de este gobierno, sino un error en la forma en la que se presentan y se miden los resultados en México desde hace años, pero que en este gobierno en particular es delicado porque sí se plantean objetivos muy ambiciosos, ¿no? Decir, vamos primero por los pobres, vamos a reducir la violencia, ya vamos a parar con esta ola que viene, y que finalmente en la realidad estamos viendo absolutamente lo contrario, ¿no? Quienes peor la están pasando son justamente las personas que menos tienen, los primeros en perder los empleos son las personas que tenían trabajos más inestables, y bueno, pues al final los programas sociales no se están convirtiendo en bienestar. Gracias, Fernanda. Permítanme que vamos a un corte y de regreso les quiero plantear otro tema bastante polémico. Ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de vuelta en el octágono platicando en este debate con Fernanda Caso, Cato Arconada y Antonio Atolini. Oigan, bueno, la semana pasada se suscitó una polémica por un aparente informe que presentó el presidente de la República junto al responsable de comunicación social de la presidencia, en el que de alguna forma se balconeaban algunas organizaciones de la sociedad civil por el financiamiento que reciben de ciertas fundaciones internacionales. Vamos a ver esta cápsula para recapitular de qué va el tema. El viernes, el gobierno federal acusó a las fundaciones Kellogg's,
Ford, Rockefeller y National Endowment for Democracy, entre otras, de financiar organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación nacionales con la finalidad de oponerse al Tren Maya. Los señalamientos se hicieron con base en una investigación privada y que la Administración Federal tomó como punto de partida para su propia pesquisa, de acuerdo con Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia. El informe apunta que, con base en información pública de las fundaciones señaladas, los recursos entregados se utilizaron para investigaciones enfocadas en el sureste mexicano y particularmente en el Tren Maya. De acuerdo con Ramírez Cuevas, estas organizaciones se han opuesto e incluso han presentado recursos jurídicos contra el avance de la obra. Algunas de las organizaciones de la sociedad civil y medios mencionados son México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Fundación para el Debido Proceso, el Centro Civil Mexicano para la Civicultura Sustentable, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil, el portal periodístico Animal Político, entre otras. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. A través de su cuenta de Twitter, el director de Animal Político, Daniel Moreno, lamentó que el presidente use las mañaneras para acusar sin investigar antes y después de hacer pública la información sobre el financiamiento que este medio ha recibido. Exigió al gobierno que hiciera una aclaración. Otros actores mencionados, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también respondieron. En su cuenta de Twitter, la organización civil mencionó que el financiamiento de fundaciones internacionales a organizaciones civiles es lícito y aclaró que jamás se ha recibido monto alguno para criticar al Tren Maya. Las críticas llegaron incluso dentro de la 4T. El funcionario de la Secretaría de la Función Pública, Jesús Robles Maluf, mencionó que las fundaciones Kellogg's y Ford han financiado decenas de proyectos a favor de los derechos humanos en México, por lo que están de desacuerdo con que se les señale de contrarias al gobierno. El subsecretario del Banco de México, Gerardo Esquivel, también comentó que el financiamiento de fundaciones internacionales a la academia, a medios periodísticos y a organizaciones de la sociedad civil ha sido crucial para el avance democrático del país, por lo que los apoyos no deberían estigmatizarse. Déjenme plantearles una pregunta sobre este tema. ¿Qué opinan de esto que vimos el viernes en la mañanera? ¿Qué piensan de que se muestre de esta manera el financiamiento que reciben las organizaciones de la sociedad civil? Vamos a empezar con Fernanda Caso. Por favor, un minuto, Fernanda. Me parece absolutamente patético que se vea a las organizaciones civiles como enemigos del gobierno y no como un brazo que puede colaborar en la solución de los problemas que afectan más al país. Porque además, cuando se habla de organizaciones civiles, se habla de un mundo de cosas distintas. Desde las personas que están atendiendo directamente a víctimas, haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno, hasta personas que tienen expertos pagando salarios que tal vez el gobierno no podría pagar, analizando políticas públicas, dando información que debiera ser tomada por legisladores, por funcionarios para tomar decisiones, hasta organizaciones que se dedican a hacer vínculos, ¿no? A contactar a personas que están buscando familiares desaparecidos, directamente con las autoridades. Es decir, creo que no entender ese rol de la sociedad civil ha sido un gran error de este gobierno, y todavía, además de eso, ponerse a atacarlas, a decir que se transparenten los recursos como si fueran organizaciones que quieren hacer daño, me parece que va en contra totalmente de lo que justamente una democracia está construyendo, ¿no? Que es buscar un sentido de solidaridad y de corresponsabilidad en los problemas del país. Gracias, Fernanda. Antonio Atolini. Bueno, primero hay que decir que el concepto de sociedad civil ha sido secuestrado por los últimos 20 años por lo que son realmente corporaciones al servicio de intereses económicos financiadas de distintas maneras y que defienden una visión de mundo que no necesariamente es la más incluyente. La sociedad civil antes se llamaba pueblo. La sociedad civil de base, las organizaciones de las que menciona Fernanda, ninguna de ellas se sintió ni aludida, ni ofendida, ni atacada, en la medida en la que el ejercicio de transparencia que se presentó en la mañanera, congruente con el principio de hacer la vida pública más pública, atendía a específicas organizaciones cuyo financiamiento está, no tiene que representar otra cosa más que simplemente saber con quién y para qué se están formando y trabajando. Yo creo que la sociedad civil en México, la de base, la de activistas, hombres y mujeres que luchan con las manos llenas de lodo y la frente llena de sudor, nadie se sintió aludido, y creo que es un ejercicio de transparencia muy importante y que el país sigue. Gracias, Antonio.
¿Cómo ves el tema, Cato? ¿A ti te gustó? Sí, me gustó sobre todo en el sentido de que, pues, como decía Antonio, yo en primer lugar, que pues la verdad que siempre he estado y he hecho militancia política, yo creo que hay que separar entre quienes hacen justamente un trabajo social, sean partidos políticos, sean sindicatos, sean movimientos sociales, y ONGs que muchas veces son pues empresas, fachadas, básicamente para recibir dinero a cambio de, pues, depende qué trabajo. Yo creo que es muy bueno que se transparente, pero además, sobre todo en un caso, cuando sea dinero proveniente de Estados Unidos. Y además, incluso en algunos casos, y a mí me parece grave, y lo he estudiado también, provenientes específicamente de la NET, que es el Departamento de Estado y que está aprobado en varios, hay mucha bibliografía al respecto de la injerencia que ha tenido la NET en muchos procesos políticos progresistas en América Latina. Entonces, que se haga un ejercicio de transparencia y que sepamos qué dinero recibe cada quien, sobre todo además en un conflicto artificial, el del Tren Maya, en el que la derecha se vuelve ecologista, en el que la derecha se vuelve proindígena y comienzan a presentar amparos contra la propia decisión de las comunidades. Y gracias, eso sí Cato. Lo conozco bien porque he estado recorriendo con ellas, sobre todo en la parte de Quintana Roo. Entonces es inaudito que desde fuera estemos en contra de los deseos de las comunidades. Gracias, Cato. Déjame plantearles otra pregunta. Esto que vimos la semana pasada se dio en el mismo espacio donde se han difundido listas de periodistas que recibían recursos para sus páginas web, chayo, digamos, de distintas formas. Ahora se muestran los recursos que reciben las organizaciones por parte de fundaciones privadas. La insinuación parecería ser que están compradas para asumir determinada postura política, en este caso para enfrentarse al Tren Maya. ¿Lo están? ¿Están compradas esas organizaciones? ¿De verdad esa gráfica que se presentó en la mañanera demuestra, digamos, esto? ¿O estamos ante una suerte de infundio o una calumnia? Vamos a empezar con Fernanda Caso. No, primero, creo que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera y buscar recursos para poder hacer investigaciones y asumir posturas de determinada forma. Y si una persona está convencida de que el Tren Maya no es una buena alternativa, tiene todo el derecho a buscar financiamiento para buscar estudios y poder demostrar su posición. Satanizar que haya posturas encontradas en una democracia me parece terrible, pero además no entiendo por qué el gobierno se preocupa tanto por hacer evidente esta información, hacer pública esa información que ya es pública, que estas organizaciones están obligadas a poner en sus páginas de internet, en sus reportes anuales, en sus informes que dan tanto al público, todas las que son donatarias autorizadas, como a los propios miembros. Mientras, por otro lado, quienes están tomando las decisiones, no quienes están opinando sobre ellas, quienes están tomando las decisiones, aparecen recibiendo cantidades brutales de dinero en efectivo, que ellos sí, no sabemos de dónde viene, no se transparenta, no se reporta ante el INE, y ahí no hay problema, ¿no? Eso como si no pareciera. A mí, pues sí me puede interesar quién está detrás de una organización, pero me parece que estamos perdiendo el foco. Tenemos que enfocarnos en realmente quién está dándole el dinero a las personas que de hecho están haciendo las contrataciones, que de hecho están pasando las leyes. Gracias, y que de hecho están tomando las decisiones desde los puestos más altos de gobierno. Gracias, Fernanda. Llama la atención que ante este tema las posturas dentro de la 4T, dentro de la propia 4T, se dividieron al hablar sobre el papel de las fundaciones internacionales. Algunos resaltaron el financiamiento de organizaciones civiles a través de fundaciones extranjeras y dijeron que es legal, incluso que han contribuido a muchas causas democráticas en nuestro país. Así lo manifestaron funcionarios de la 4T, lo manifestó el Jesús Robles Maluf, por ejemplo, lo manifestó Gerardo Esquivel. ¿Por qué creen, Catu, Antonio, por qué creen ustedes que las posturas dentro de la propia coalición de gobierno se dividieron en este tema? Empecemos con Catu. Bueno, yo creo que está bien, es sano y es democrático que no haya una postura común. La 4T es un conjunto de actores que intenta buscar una hegemonía político-cultural en estos momentos en México, pero que es muy variada. Yo tengo discrepancias muy grandes con una parte del gabinete, y ya he dicho antes, creo que hay un sector que defiende intereses pues que no están a favor del pueblo. Ahí está la pelea por el glifosato, ¿no? Que tú, Hernán, escribiste e investigaste, ¿no? Con el tema de Toledo. Entonces yo creo que
pues es sano que esté en el debate público y es sano. Es el mismo debate con Nexos. También hubo gente de la 4T que defendía a Nexos. Casualmente los que escribían y cobraban de ahí. Pero está bien, yo creo que es sano que tengamos ese debate. ¿Pueden Nexos financiarse cometiendo irregularidades administrativas o falsificando un documento? Yo creo que no. Entonces está bien que lo discutamos y que se le sancione, digo, además de la sanción administrativa, una sanción social. ¿Pueden Gracias, organizaciones, como decir... Gracias. Fernanda Caso, por favor, un minuto. Yo creo que Vas tú después, Antonio. Como bien decían, yo creo que es sano que dentro de los partidos haya esas disidencias. A mí un poco me pesa que las disidencias vienen de las personas que no trabajan en el gobierno, ¿no? No vemos a los funcionarios públicos tomando una postura distinta a la del presidente, que son quienes al final tienen la autoridad, tienen el poder para cambiar las cosas. Por el contrario, vemos, por ejemplo, en el Poder Legislativo una obediencia casi absoluta en todas las decisiones que se toman, en espacios justo en los que tendría que haber disidencia. Entonces, ojalá pudiéramos trasladar el debate a los espacios en los que importa, más que verlo únicamente en en Twitter, ¿no? O en los espacios de opinión que no se reflejan después en las decisiones de gobierno. Ahora sí, Antonio, por favor, te salté. Te agradezco, Hernán. Muchas Adelante. gracias. A ver, es que es importante, por ejemplo, es muy distinto cuando una empresa de medios, porque eso es una empresa que busca un legítimo lucro a partir de una actividad económica, depende de las suscripciones de sus lectores. Entonces tú tienes una fuente de financiamiento que asegura que mucha gente va a estar verificando y revisando que la información que tú estás presentando pues sea empíricamente sostenida, que haya bibliografía compartida, que se contrasten fuentes y que me permita entender el mundo de mejor manera. Cuando tú tienes una empresa de medios o una organización corporativista de la sociedad civil que depende de una o dos organizaciones para tener millones de dólares, entonces el filtro de rendición de cuentas se reduce, porque se permite tener ciertas visiones que no necesitan ser confrontadas por más personas más que los financiadores y con las que quizá quien recibe el dinero se siente cómodo. Eso, por ley, por la propia dinámica en cómo se financia una empresa, cambia por completo su estructura. Gracias, Antonio. Fernanda, réplica, 30 segundos, por favor. Bueno, que yo coincido, pero que no veo por qué, por ejemplo, recibir dinero, porque además casi todos los medios reciben tanto dinero de suscripciones, los que lo hacen, como de publicidad, como ahora dinero de redes sociales, como dinero de personas que se publicitan. Y pensar que recibir dinero de publicidad está mal, bueno, eliminaría prácticamente a todos los medios que existen en el mundo. Y por el contrario, los medios que tenemos que se sostienen de financiamiento público han tenido también modelos muy exitosos, ¿no? A veces se habla como si fuera algo despectivo. Los medios no tendrían que recibir dinero de ahí y en general vemos alternativas como la BBC, como, pues, digamos, particularmente creo que podría hablar de Europa. Bueno, pero gracias, pública. Fernanda. Antonio, 30 segundos. Bueno, eso es televisión pública. Da cuenta del enfoque de este gobierno, principalmente, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, revitalizando por completo la televisión pública en Canal 21. Eso es un modelo distinto, pero la fuente de financiamiento, si depende discrecionalmente de una persona o de un consejo de administración, peor tantito, privado, por supuesto que se va a ver reflejado... A ver, volviendo al tema, por ejemplo, la BBC es pública, pero recibe dinero. La BBC es pública y recibe dinero privado. Es una mezcla pero la televisión que funciona. Pública, en este caso, el financiamiento público se le llama chayote, ¿no? Una televisora del espectro radioeléctrico comercial que recibe dinero del gobierno es distinta a una televisora que en el espacio radioeléctrico es pública y su financiamiento viene del presupuesto porque así debe de operar. Es completamente distinto, porque uno es chayote. Gracias, y el Antonio. otro... Permítanme, por favor, que hagamos un corte y seguimos con este debate en el siguiente bloque. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en el octágono, en este debate entre Fernanda Caso, Antonio Atolini y Catu Arconada. Déjenme plantearles una siguiente pregunta. Luego de que se dio a conocer esta lista de financiamiento a las organizaciones,
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, decía: ningún donativo compromete ni la misión ni las actividades de la organización. Es ella y solo ella la que decide su agenda de investigación. Sin embargo, hubo posturas como la de Dana Corres, quien se ha desempeñado en varias ONGs que tenían un tono muy distinto. Ella escribió: como integrante del mundo ONGero, les digo, y lo sabemos, no nos hagamos por Dios, que quien financia dicta la línea, aunque no queramos, y que es un modelo perverso a veces, porque si queremos seguir operando como organizaciones, tenemos que alinearnos a eso, alinearnos incluso con los intereses del fondeador y sus filias y fobias. En serio, no nos hagamos pendejos, así dice Dana Corres, no lo digo yo, no nos hagamos pendejos, por favor. El mundo ONGero también está regido por el dinero y por intereses políticos y económicos. Hasta ahí el tuit de Dana Corres. Déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha trabajado de manera imparcial durante este gobierno? Ha sido acusada especialmente de todo lo contrario, gracias a su fundador, Claudio X González, director de Kimberly-Clark o hijo del director de Kimberly-Clark, quien sabemos es un férreo opositor a este gobierno. Tan solo hace un mes, Claudio subió un tuit que decía, entre otras cosas, que una de las tareas pendientes para un ciudadano es hacer todo lo posible para sacar al populismo autocrático del poder por la vía democrática, refiriéndose claramente al presidente López Obrador. ¿Qué opinan de todo esto? Vamos a empezar con Fernanda Caso. Un minuto, por favor. Vuelvo a lo mismo, creo que está bien que se transparente, esa información la mayoría ya es pública, ya todos sabíamos que Claudio X González estaba detrás de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Digamos, está bien saberlo para saber de dónde viene, pero eso no hace que la información que saque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sea falsa. Que las investigaciones que han hecho sobre la corrupción del PRI, sobre la corrupción incluso de este propio gobierno sean falsas. La información está ahí y si hubo dinero invertido con cierto propósito. ¿Perdón? Sí han sido muy chafitas las investigaciones de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, principalmente la de Jóvenes Construyendo el Futuro, es lamentabilísima. A ver, sacaron datos de jóvenes que no están ocupando los puestos de trabajo, sobre cifras infladas, sobre personas que trabajaron un mes y las presentan como si siguieran trabajando ahí durante todo el año. Me parece que es información sólida que ahí está y uno puede consultarla, revisar cuáles fueron sus fuentes, evaluar si las cree, si no las cree, pero no me parece que descalificar el trabajo completo simplemente porque los financia sea un argumento serio. Gracias, Fernanda. Antonio Tolini, un minuto y entiendo que te tienes que ir porque estás en una intensa actividad proselitista, así que si te quieres despedir, no nos vamos a sentir. Te agradezco mucho y mira, recordemos la máxima de Cicerón, cui bono, ¿quién gana? Pues ¿quién gana con el financiamiento internacional procedente de corporaciones extranjeras? Pues obviamente los intereses corporativos o a su vez económicos y políticos de quienes quieren descarrilar un gobierno votado por 32 millones de personas y que hoy tiene casi el doble de apoyo a 2 años de su gobierno. ¿Y quién gana con la aspiración de Antonio Tolini a la Secretaría General de Morena? Pues el pueblo obradorista que se ve expulsado, que está fuera de Morena después de 2 años de no haber sabido en qué posición ubicarnos. Entonces me despido, te agradezco mucho, Hernán, tengo que seguir trabajando con el pueblo y en la calle. Les recuerdo que si a su casa llega la encuesta, a Tolini es la respuesta y me despido. Gracias, Antonio, por haber participado. Esta es tu casa. Espero que no sea la última vez. Vámonos con... Adiós, Cato, adiós, Fer. Vámonos con Cato Arconada, por favor, un minuto. Bueno, decía John Foster Dulles, exsecretario de Estado de Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Entonces yo creo que Fernanda Caso debería coincidir en que, por ejemplo, si hay organizaciones, sabemos en general que obviamente el dueño del dinero normalmente es el que marca la agenda, cuando son dueños de un medio de comunicación o cuando financian ONGs, no vamos tampoco a ser ilusos, ¿no? Pero en cualquier caso, por ejemplo, volviendo al tema que nos convocaba, yo creo que si hay organizaciones mexicanas de la sociedad civil que están recibiendo dinero de Estados Unidos, y en este caso específico, además, ya más allá de la Fundación Rockefeller, de la Kellogg, etcétera, del Departamento de Estado, vía NET, yo creo
que lo más honesto, no solo lo más honesto, lo más democrático es que la ciudadanía conozca, porque nadie les está evitando hacer su trabajo, nadie les está censurando. Pero yo creo que sí que es importante que como ciudadanos y ciudadanas podamos conocer que esta organización determinada está recibiendo dinero de Estados Unidos. Eso no me parece mal. Y si además justo concuerda con que tiene una agenda opositora, bueno, pues ya cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? Pero creo que lo más legítimo es que como ciudadanos lo sepamos. Gracias, Catu. Déjame recapitular lo que tuiteó Fernanda Caso a propósito de esta polémica. Vamos a ver el tuit que subió Fernanda. Sí me interesa saber quién financia a las organizaciones que opinan de las decisiones, escribió Fernanda, pero me interesa más saber quién financia a los políticos que toman las decisiones. Esto haciendo referencia al tema de los videos que circularon ya hace un par de semanas, donde se puede ver al hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero de David León. ¿Qué opinas, Catu, de esto? Vamos a darte un minuto, por favor. Bueno, el otro día yo ponía un tuit, muy mal, Hernán, deberías mostrarlo, que estaría bien que todos los directores de ONGs y de medios llevaran, como en la Fórmula 1 y demás, sus playeras con todos los logotipos de quienes les financian. Pero esto lo podemos hacer extensible a los políticos sin problema. Yo coincido. La única trampa que hace Fernanda, yo creo, que ya nos ha intentado meter de contrabando antes el tema, pero yo no tengo ningún miedo de abordarlo, la única trampa es que la diferencia entre los videos de Lozoya, donde se ve dando dinero a legisladores, a secretarios del Senado, etcétera, etcétera, cargos públicos dando dinero público, es que justamente en los casos o en los videos de León son dos personas privadas recibiendo dinero privado. Y no tengo ninguna duda que pueda haber algún... No lo sabemos. Bueno, no lo sabemos, por eso. ¿Dónde salió ese dinero? Pero en lo de Lozoya sabemos claramente. No, tampoco sabemos. Sabemos que dinero se entregó, pero no tenemos idea si viene de una empresa, si salió de las arcas del gobierno. Exactamente igual que en el otro caso, y exactamente igual de denunciable, porque se trataba de la construcción de un partido político, que es un asunto de interés público. Se trataba de una persona que hoy está en el gobierno, bueno, todavía estaba hasta hace unos días, y de personas que siguen involucrados en la vida pública del país. El hermano del presidente, pero Fernanda, para minimizar eso. Tú que has coordinado una campaña del calderonismo, la de Margarita Zavala, tú sabes perfectamente que todos los partidos reciben financiamiento ilegal, que no quiere decir corrupción en el caso sobre todo enfocado en dinero público, pero todos los partidos, es ilegal. Porque las reglas en México para declararle al INE hasta el último centavo de lo que uno consume o gasta en una campaña, pues ni siquiera son lógicas, pero bueno, ese es otro debate. ¿Cuánto dinero declaró el presidente López Obrador que había recibido en efectivo? Cero. Cero. Es que una cosa es que sea difícil y otra cosa es rehusarse a declararlo. Decir que todo lo que se recibió con prerrogativas públicas durante su primera legislatura. Es obvio y todos sabemos que se financiaba con dinero de las y los militantes. Eso es un hecho que toda la ciudadanía en México conocemos. Eso no lo sabemos todos. Eso no lo sabemos todos. Eso no lo sabemos todos. Lo tendríamos que saber y tendría que estar en papel y tendría que estar fiscalizado. Es que sí es un problema. Yo como sé que no viene el dinero del narcotráfico o como sé que no viene el dinero de una empresa transnacional o del gobierno de Estados Unidos, como bien lo estás diciendo. Bueno, a ver, recapitular en el caso de Lozoya sí lo sabemos, porque venía de Odebrecht y era dinero sucio. A ver, déjenme recapitular brevemente un tuit de Catu que escribió. Fíjense lo que puso. No solo es necesario que se transparente el financiamiento de ONGs y medios, sobre todo cuando viene de Estados Unidos. Y puso, es necesario poner especial atención a las organizaciones que reciben dinero de la NEP, conocida por sus actividades golpistas en toda América Latina. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento, Catu? Que dependiendo cuáles sean las organizaciones, hay que ponerles más atención o ¿a dónde va tu planteamiento? Mira, lo que pasa un minuto, por favor, y ya casi nos vamos. Yo sí vengo trabajando y conociendo cuál ha sido la injerencia del Departamento de Estado, en este caso vía NET, y también el NDI de los demócratas y la Organización de los Republicanos, en hacer injerencia en diferentes procesos progresistas, y hay suficiente bibliografía para ello. Entonces creo que justamente esto sí es un tema de injerencia y sí que hay que ponerle un ojo. Ya el resto, ese otro tipo de organizaciones, de fundaciones, la Kellogg,
la Rockefeller, etcétera, pues bueno, yo entiendo que financian de todo, desde investigaciones de todo tipo, becas, etcétera, etcétera, pero insisto, si es dinero que viene de Estados Unidos, a mí no me parece mal que de alguna manera eso se transparente, igual que las organizaciones. Yo sé que esto no puede hacerse con todos los medios y medios de comunicación, pero los medios de comunicación que se dedican a hacer de la transparencia y de la rendición de cuentas y de este tipo de investigación de data y de corrupción, su principal bandera, creo que también lo mínimo que pueden hacer es transparentar de dónde llega su financiamiento, Gracias, que es el caso de Animal Político que fue mencionado en la conferencia de prensa. Yo no digo que sea incorrecto, ni no digo que no lo puedan recibir, ni mucho menos que no tengan derecho a existir, pero como ciudadanos sí es bueno que sepamos quienes investigan la corrupción de dónde son financiados. Gracias, Catu. Fer, ¿qué contestas a esto ya para tu última intervención? A ver, coincido en que se tiene que saber si viene no solo de Estados Unidos, sino también me interesa saber si viene de Rusia, si viene de China, si viene de Irán o si viene de empresas nacionales. Pero no perdamos el foco. En donde está la gran corrupción de este país es en el gobierno, es en las campañas, y tenemos que exigirle mucho más a nuestros gobernantes. No por andar presionando para que se transparenten los 3 pesos que le entran a una organización. Olvidemos que tenemos legisladores y funcionarios públicos electos que llegaron financiados por intereses de los que no tenemos idea. Por el narco, por ejemplo, muchos funcionarios y diputados actuales. Catu, Fernanda. Probablemente, pero Se nos terminó el tiempo. Yo les agradezco mucho que hayan aceptado este debate y pues espero tenerlos por aquí pronto. Gracias.